seguimos hablando sobre la serie, ¿cierto? Que ya vamos en el tema número 7 de esta serie, que habla de la fe verdadera. ¿Se acuerda? Estamos hablando de la fe verdadera. ¿Qué nos habló la semana pasada el Señor? ¿Quién se acuerda? En que nos ha hablado de una fe que debe madurar, ¿cierto? Debemos ir madurando como cristianos en la casa del Señor. Ahora vamos a hablar un tema que nos va a hablar de un peligro de una fe torcida. El título es Peligro con la fe torcida o fe torcida. Bien, busque la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Segunda de Pedro 3, 14. Ahí los hermanos nos van a ayudar. Segunda de Pedro 3, 14, la palabra del Señor dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Que el Señor nos dé sabiduría. El apóstol Pedro está exhortando, ¿cierto?, a los hermanos, y está diciendo, primero nos da a entender que él le habían llegado las cartas, que él tenía las cartas del apóstol Pablo, ¿cierto? Las había leído. En ese tiempo que él está escribiendo, recuerden, no está en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento? ¿Quién se acuerda? Sí, de ahí después lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero son los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? No estaba el Nuevo Testamento, no estaba la Biblia. Sin embargo, las cartas habían llegado a la iglesia. Él dice, oye, y el apóstol Pablo escribe en las cartas que nos mandó algunas difíciles, cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. Que el Señor nos dé sabiduría para su propia perdición, los dice, ¿cierto? Entonces, entendemos, hermanos, que la palabra del Señor, que la fe en la palabra del Señor se puede desviar, se puede torcer. Vamos a hablar después de otro tema, pero se puede torcer. Y aquí debemos tener mucho cuidado. Y es donde nuestra fe debe ser una fe verdadera. Es donde nuestra fe debe madurar, que decíamos el otro día. En donde nuestra fe no puede ser una fe simple. La fe débil, una fe débil en un hermano, cualquier persona te hace un comentario que suena bonito, suena como que viene de la Biblia y lo cree uno. Pero lo que debe haber en nosotros es una fe madura, una fe sólida en el Señor, y que nadie venga a darnos un comentario, a hacernos seguir una experiencia o algo de lo que hoy vamos a aprender que no sea fundado ni fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Nuestra fe debe ser firme. En la actualidad, mis hermanos, hay muchos peligros de esta fe, o de aquellos falsos maestros también, falsos profetas, que van desviando a las iglesias, hermanos, a muchos de la fe. Dijo un hombre de Dios en un libro que voy a leer, decía él, tener una fe verdadera, una fe en Dios recta, caminar en rectitud, así lo decía, caminar en rectitud es como caminar lo está planteando sobre una cima, sobre un peñasco, decía él, pero para que me entienda es como en la parte más alta de una montaña, pero que para el lado es muy peligroso, que te puedes caer si es que te resbalas. Entonces él decía, tener una fe sólida, una fe que es una fe recta, tiene este riesgo en el cual nosotros debemos estar atentos en no desviarnos ni a un lado ni al otro, sino que seguir caminando firme. Estamos sobre algo firme,
Pero si te desvías para un lado, te puedes caer. Y eso debemos tener mucho cuidado. Y si te desvías, no sé si alguna vez vieron con nuestro hijo, de repente a ellos les gustaba la bicicleta, y veíamos que pasaban en unas montañas por ahí, no sé en qué lugar eran, pero unas bicicletas que pasaban por unos caminitos que si el que iba en la bicicleta se caía, hacía descenso, se caían, se sacaban la mugre. Fractura expuesta, veíamos, ¿cómo se llamaba, Benja, el que veíamos? Uno de ellos, González, ¿no? El Dani era el que se acuerda, pero bueno. Ahí en Red Bull siempre hacían estos descensos y hacían unos... Hay uno que es por ahí cerro abajo, ¿cierto? Y pasan por unos lugares arriba que si la rueda se corría para un lado, se caían y se sacaban la mugre. Y se sacaban la mugre porque varios de ellos después contaban, recuerdo que veíamos los videos con los niños, contaban que no, yo tuve una fractura expuesta de tobillo, pero aquí estoy con fierro, otro decía codo, y eso estaban con fierro. En cierta forma seguían lo que a ellos les gustaba también. Pero hago esta ilustración para que se entienda. La fe sólida, mis hermanos, es caminar por el camino recto del Señor. ¿Y cómo lo entiendo y cómo lo conozco? Es a través de la palabra del Señor. Entonces yo voy, estudio la palabra del Señor y la palabra del Señor me dice, lo que estás escuchando no es correcto, porque la palabra del Señor dice esto. Lo que tu amigo te puede decir no tiene una base bíblica. La palabra del Señor dice esto. Amén. Bien. También el apóstol Pablo, en una ocasión, a Tito, le escribe una carta en Tito 1:10, y dice la carta que le escribe, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mira lo que está diciendo acá. A los cuales es preciso tapar la boca, dice él. Está exhortando a Tito para que les enseñe. ¿Bien? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, dice el apóstol Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe. ¿Qué está diciendo? ¿Los está echando? No, les está diciendo repréndelos. Y cuando estamos en un lugar también, queremos ir creciendo, maduros en la palabra del Señor. A veces la palabra del Señor va a hablarnos a nuestras vidas, pero es por amor. Es porque el Señor nos quiere corregir. ¿Bien? 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Acá hace una cita de mandamientos de hombres, que lo habla también en Isaías o Jeremías. Lo habla y dice que siguen a Dios por mandamientos de hombres y no por mandamiento de Dios. ¿Bien? Todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo le dice a Tito, peligro, hoy hay un peligro de la fe que se puede torcer, que la fe, y hay personas que enseñan para su propia ganancia. Pablo advierte de estos falsos, en cierta forma, y es importante, mis hermanos, para nosotros tener una fe verdadera, que es lo que estamos aprendiendo, una fe sana en el Señor y un crecimiento sano. Si tú te alimentas bien, tienes menos probabilidad de enfermarte, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente la cultura nuestra es que nos enfermamos y después me alimento bien. Pasa eso, ¿cierto? Nos enfermamos y ¿cuándo vamos al doctor? Cuando ya me duele. Sin embargo, el Señor nos advierte en su palabra a tiempo, ¿cierto? Antes de tiempo también nos habla, y también nos habla después de tiempo para corregir. A veces duele un poco más, pero con amor nos va enseñando. Por lo tanto, ¿cuántos hoy se cuidan de la alimentación acá? Se preocupan de la alimentación. Ahí yo pensé que iba a haber muchas manos levantadas. La verdad es que no mucho, comemos y comemos, ¿no es cierto? Pero bueno,
debemos tener una buena alimentación. Esto también la palabra del Señor nos enseña. De una buena alimentación va a hacer que tengamos también una mejor vida. Hace poco con mi esposa nos hicimos unos exámenes. Yo soy re malo para los exámenes, tengo miedo a la aguja. Me hizo unos exámenes y la vitamina D estaba pero por allá abajo. Y estaban ahí un poco alterándose el colesterol y alterándose los triglicéridos. Entonces, ¿qué me manda? Oye, corregir la alimentación. Dejar también el sedentarismo. Díganlo por ahí quien me estaba mirando. Salir a correr, al gimnasio, pagarlo e ir, no pagarlo y no ir. Bien, hermanos, que... Entonces, una doctrina mala, entendamos esto, mira, esto es un principio también. Una doctrina mala va a tener una fe defectuosa. Por eso es que es importante que aprendamos bien la palabra del Señor. ¿Bien? Y una doctrina mala va a tener una fe torcida. Va a tener una fe distorsionada. Voy a creer una cosa, voy a creer otro. Eso pasa con una doctrina mala. El apóstol Pablo en el verso 14, cuando le dice a Tito 14, si lo colocan ahí por favor, dice, no atendiendo a fábulas, está diciendo. No atendiendo a fábulas. Está diciendo, claro, oye, a veces son elocuencias súper lindas, son temas lindos de escuchar, hablan como a la emoción, suenan bonitos, pero te alejan de la verdad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hay algunos, por ahí incluso, que enseñan que Dios es el autor del mal. ¿Qué aprendíamos en el estudio bíblico? ¿Quién se acuerda de eso? Que era Satanás, ¿cierto? ¿No Dios? Porque en Dios no hay pecado, porque Dios es santo. Entonces alguien te puede decir, oye, pero es que hay un misterio. Son misterios que están ocultos y tú no los entiendes, te va a decir alguien. Y uno dice, bueno, son misterios, porque el apóstol Pablo una vez habla de estas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro habla de estas difíciles de entender, o el apóstol Pablo dijo en una parte, profundidad de la riqueza. Son misterios. Entonces sí, en Dios estaba el mal. Y la Biblia dice que Dios es santo. Entonces yo entiendo que Dios es santo. Y cuando me venga a decir eso, yo le puedo refutar a través de la Biblia, Dios es santo. Es puro, no hay ningún pecado en él. Amén. Entonces, y así se va distorsionando, así se va torciendo la fe. Entonces, por eso es que nosotros, alguien puede decir, y cuando el apóstol Pedro le está diciendo, algunos torcieron la enseñanza porque son difíciles de entender. Las cartas, decía, del apóstol Pablo, ¿cierto? Hablando de la salvación por gracia, hablando de, oye, que debemos buscar la santidad, debemos buscar al Señor, crecer en el conocimiento del Señor. Y otros decían, no es necesario, si ya fueron salvos, si ya Jesús murió por ustedes y les daba la libertad de hacer lo que quisieran. Por eso es que hay que tener mucho cuidado respecto a eso. El apóstol Pablo, hermanos, defendió las verdades del Evangelio con una fuerte fe. Pero era estudioso de la palabra del Señor. Lo conversábamos hace poco también. El apóstol Pablo conocía todo el Antiguo Testamento, conocía las profecías, pero también se instruyó muy bien cuando Jesús le dijo, cuando fue llamado para servir al Señor, se instruyó muy bien. Él entendió que la salvación era por gracia. Las doctrinas esenciales del cristianismo, mis hermanos, no pueden ser reformadas. Y aquí hay un punto que quienes anotan, que lo pueden anotar. No podemos cambiar ni modificar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos buscarlo en santidad. La palabra del Señor dice que yo debo dejar el hombre viejo y crecer en el hombre nuevo que el Señor ha puesto en mí. Yo lo debo hacer. Por lo tanto, en un país, la Constitución que está escrita, lo pueden decir, pero la Constitución está hecha hace 100 años. Se puede modificar. Puede por ahí haber un estallido social y alguien querer hacer una cosa, ¿no es cierto?
Caso hipotético, digo caso hipotético, ¿no? Y pueden decir, y claro, vamos a cambiar la Constitución, pueden cambiar artículo ciento y tanto y lo vamos a cambiar porque queremos que ahora todos tengan derecho, no sé, a la seguridad, a la salud, hablemoslo de alguna forma. Y entonces todos tienen derecho a tal cosa. Se puede reformar, pero la palabra de Dios no se puede reformar. ¿Bien? La palabra de Dios no cambia. Dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasará. ¿Y qué dice después? No pasará, ¿cierto? Su palabra permanece para siempre. Hay ejemplos en la palabra del Señor y ejemplos también que vemos hoy en día iglesias, y lo hemos dicho a lo mejor, y es porque estamos creciendo como iglesia, a lo mejor ustedes van a decir, oye, pero este tema lo hablamos, el Señor va a ir cuidando nuestro corazón y los va a cimentar firme en nuestro corazón. Pero ejemplos de prosperidad o de avaricia, en donde se introdujeron en la iglesia más o menos carismáticas, iglesias con mucho cariño lo digo, pero iglesias también de repente pentecostales, iglesias metodistas o iglesias de otros lados, la prosperidad, iglesias donde se metieron temas de las experiencias, mucha experiencia también, donde muchas señales, por ejemplo, una persona que era vecino nuestro decía, escucha las trompetas, me decía, como que estaba ahí y me decía, y de repente pasaba, hermano Héctor, venga, decía, escucha las trompetas, me decía, y tenían como esa sensación, y como yo los veía vibrar en su escuchar, y yo decía, bueno, ahí ellos tenían un trato con el Señor también, de algunos temas, pero viven de esto, ¿te fijas? Pero nosotros vivimos de la palabra de Dios. El Señor volverá, ¿cierto? Esa es nuestra convicción. Entonces, ¿tengo que escuchar la trompeta que el Señor va a volver? Dice su palabra que sí, pero el Señor ¿cómo va a ser la venida del Señor? ¿Quién se acuerda cómo va a ser? Un abrir y un cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener cuando el apóstol Pedro está enseñando también a la iglesia? Oye, firmes. Nos vamos a mantener, en el texto que leíamos al principio, decía, nos vamos a mantener haciendo la voluntad del Señor, hasta que Él venga. Muchos, en cierta forma, salimos de lugares así. En el caso mío, yo salí de un lugar donde a lo mejor la prosperidad, había cosas muy buenas, pero se fue al extremo, de cierta forma. Salimos de un lugar así buscando la palabra del Señor, más una sana doctrina, en cierta forma. A eso salimos. A eso del año 2010. Yo me recuerdo que eran las primeras predicaciones, 2011. Estaba escuchando de la casa de oración en la que hoy estamos, que es Casa de Oración en México. Escuchaba palabra de Dios y el Señor ahí iba abriendo nuestro entendimiento, iba abriendo, con mi esposa iba abriendo, oye, pero eso es lo que queremos, eso es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Y de repente, ahí tratábamos yo cuando tenía un buen internet era en el trabajo, no en mi casa, porque ahí sonaba ahí un pitito que se bajaban como 1 mega por ¿cuánto sería? Por media hora. Y en el trabajo bajaba los MP3 y bajaba y tenía esta información. Sin embargo, después, ¿qué nos pasó con el internet? Cuando el internet llega después, tenemos mucha más información. Tú haces una pregunta hoy en internet, ponte tú, puedes hacer una pregunta, ¿qué es la salvación? Y te van a llegar un montón ponte tú, ya vamos a YouTube, busca predica la salvación y te van a aparecer pero un montón de predicaciones en 3 segundos. Y tienes la opción de elegir, y si tú estuviste viendo internet o estuviste viendo, no sé, algo en YouTube, digo, y tu hábito es ver predicaciones de la palabra o escuchar predicaciones, él mismo te va a ir sugiriendo, el algoritmo te va a ir sugiriendo predicaciones, pero no vienen filtradas. No vienen filtradas para que uno pueda entender que puedan ser de sana doctrina. Entonces, claro, después, ¿te acuerdas cuando vino la pandemia? Todos nos queríamos refugiar en escuchar la palabra del Señor y en poder fundamentar también en la palabra del Señor. Y por ahí muchos, en ese tiempo también antes, quisieron reflotar reformas o quisieron reflotar a los reformadores. Me acuerdo, 2012 en adelante empezó a salir mucho
nuevamente Martín Lutero, empezó a salir frases de Martín Lutero, frases de Calvino, hasta yo por ahí las publicaba algunas veces, y algunos reformadores, porque uno estaba buscando y estaba apareciendo el internet que te dio para todo esto. Y de repente también dio mucho para torcer la fe. Dio mucho para escuchar mensajes motivacionales. Dio mucho para escuchar mensajes, oye, sí, salvos por gracia, y te fuiste por un lado de un mensaje más que llevarte a la sana doctrina, llevarte a la fe correcta, te desviaba de la fe. Con medias verdades, oh sí, hablan de Cristo o hablan del Señor, pero te alejaba de lo que Dios quiere realmente. Bien, y eso nos pasó yo creo que a varios, ¿cierto? Y por ahí afirmaban o tomaban textos o tomaban frases en las cuales uno se iba empapando, pero ciertamente a veces te iba dejando o te iban alejando de la palabra del Señor. Algunos decían yo soy calvinista, otros decían yo soy luterano. Ustedes pueden decir yo soy hectoriano o rubeniano. puede decirlo de esa manera, como el apóstol Pablo lo dice claramente. Unos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no estamos yendo al origen de la palabra del Señor, no estamos yendo a lo que Dios quiere. Debemos entender, mis hermanos, que nuestra fe, nuestra salvación, el crecimiento, la madurez que debemos ir teniendo en el Señor debe ser siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ser maduros espiritualmente conociendo la palabra del Señor. Por ahí lo compartíamos, ¿cierto? Como los de Berea, ¿cierto? Que estudiaban la palabra del Señor. Como por ahí mis hermanos cuando están estudiando, estamos en el estudio bíblico, el discipulado bíblico, estudian porque saben que tenemos pruebas. Entonces, pero estamos preocupados de aprender la palabra del Señor. No es por una competencia, sino que es por un aprenderlo. Oye, quiero que estas verdades vayan quedando grabadas en mi corazón. Que estas verdades vayan siendo un cimiento en mi corazón. Y eso debe ser, hermanos. No es el cristianismo no es algo superficial. El cristianismo cambia nuestra vida y nos da una nueva vida. La mayoría de las religiones, hablando de este peligro de la fe torcida, la mayoría de las religiones fundamentan o se validan por experiencias que viven, se validan por lo que a veces las personas tienen también o alcanzan, o porque tuvo una señal, vi esto, sentí esto, se validan en eso. Y tienen un correr constante que cada cierto tiempo tienen una experiencia, cada cierto tiempo pasa algo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está en medio nuestro ahora? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede hacer milagros? Yo lo creo con todo mi corazón. Nosotros creemos que el Espíritu Santo puede hacer milagros. Hablábamos de los dones, que Él puede dar dones también, y los va a dar a cada uno de nosotros, de ustedes, de ir dando dones. Lo va a hacer en un orden, como también lo aprendíamos, y lo va a hacer en un orden, pero debemos fundamentar mucho en la palabra del Señor. Algunas de estas religiones moralmente son muy correctas, incluso de ser tan correctos, experimentan prosperidad material de una manera bien abundante. Algunas de estas religiones, por ejemplo, vamos a un ejemplo, para poner los mormones, por ejemplo. Ellos son muy prósperos. Ellos, por ejemplo, acá en Chile, aquí donde estamos nosotros cerca, hay un fondo súper grande que compraron ahí en Aristía, donde estaba el cruce de las arañas. ¿Se ubican más o menos? El cruce de las arañas para allá y unos olivos, pero hectáreas y hectáreas. Por ejemplo, ellos las compraron y plantaron eso, hicieron todo un sistema de riego, pero maravilloso. Son muy ricos, tienen muchas lucas, son muy correctos, moralmente también son muy correctos. En Estados Unidos ellos no tienen, sino que se concentran en un estado que es el estado de Utah, se concentran ahí muchas empresas que son de mormones. Por ejemplo, va una persona a buscar trabajo a una de esas empresas y le preguntan si es mormón, y si no, no trabaja. Por ejemplo, en ese estado la delincuencia es muy baja, hay muy baja delincuencia.
hay muy poca pobreza en ese estado. En ese estado, por ejemplo, hay baja inmoralidad también. No hay, por decirlo, no sé, hablemos, yo iba a decir cantina, pero es muy antiguo, ¿no? Pero no hay pub, no hay cosas como para que la gente vaya a hacer de sus cosas, de sus actividades mundanas, en cierta forma. Es un estado que cualquiera quisiera estar. Pero la moralidad, la prosperidad, no te va a salvar. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen en Jesús como un profeta, ¿cierto? Nosotros creemos en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Creemos en Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos libertó y nos dio vida eterna. Amén. Entonces, entendamos esto y vamos aprendiendo, mis hermanos, sobre la distorsión o la fe que se puede torcer. El cristianismo bíblico se fundamenta en verdades sólidas y contundentes. Y para eso lo tenemos que estudiar, debemos aprender. Nuestra fe no debe ser una fe débil, nuestra fe debe ser una fe sólida, una fe firme en el Señor, donde nuestro único camino a Dios, ¿cuál es? Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Aclaro también, hermanos, los cristianos podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, sí. Y si no la sientes, ¿qué pasa? ¿Me voy triste para la casa? ¿Es culpa de los hermanos que cantaron? ¿O los hermanos del audio porque no le subieron el volumen al que cantaba? ¿Por qué caminamos? Dice la palabra del Señor. Por fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que Dios dijo. Somos sus hijos. Desde el momento que creíste, somos sus hijos. ¿Sientes? Bien, qué bueno. No sientes, pero soy su hijo. Y después en casa o en algún lugar o en algún momento sentiré la presencia del Señor. Y si no es que tienes que hablar esto, tienes que hablar en lengua, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Ahí recién se puede ver que eres los frutos del verdadero cristiano son los que el Señor pide. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor pide. No experiencias, no sentimientos, y podemos hablar de muchas otras cosas. Mira, el sentir que eres prosperado no es parte de que digas que eres un buen cristiano. Yo en una iglesia, por ejemplo, quien era más prosperado era quien más cargos tenía en la iglesia, por ejemplo. O quien tiene validez, sin duda, porque debe haber un crecimiento, como el apóstol Pedro dice, quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Lo está planteando. Pero, por ejemplo, solo podían estar quienes tenían ayudando, siendo servidores o oficiales, en cierta forma, los que tenían cierto rango de prosperidad. Entonces, debemos tener cuidado en eso. Amén. Mis hermanos, Cristo en la cruz murió para darnos salvación, para darnos vida eterna, no para hacerte próspero, no para que fueras feliz y disfrutar de las mejores comidas acá en la tierra. Ahora, si lo tienes y si lo logras, ¿está mal? Está bien. El Señor te prosperó y lo va a hacer y está bien y para la gloria del Señor. Si no lo tienes, es subjetivo. Su palabra dice que nada nos faltará y Él nos va a dar. Amén. La importancia, mis hermanos, que Cristo nos vino a dar vida y la vida eterna. ¿Cuántos, por ejemplo, han sido librados de las drogas? Yo he conversado con algunos y han sido librados de las drogas, de los vicios, del alcoholismo. Sin embargo, no es lo principal a lo que Jesús vino. Él vino a librarnos de la condenación eterna. ¿Bien? O sea, nuevamente, soy salvo, hay frutos dignos de arrepentimiento, el Señor me sacó, doy gracias al Señor de donde te sacó, pero doy más gracias al Señor porque me rescató para una vida eterna en Cristo el Señor. Amén.
hay iglesias que tienen muy buena teología, quise avanzar un poco más rápido, que tienen muy buena teología. Y tú puedes decir, oye, pero tienen una buena enseñanza. Pero debemos tener cuidado y debemos discernir esa enseñanza, porque en alguna parte, a veces, no siempre, hay iglesias muy buenas, pero que se tuercen. En alguna parte del camino van y se tuercen, se desvían, y en ámbitos importantes a veces tienen muy buena teología, pero la sustentan con experiencias, con todo lo que les mencioné, cosas, visiones, objetos, todas estas cosas. Y hablemos, no sé, de repente, y pasó tiempo atrás, hoy no sé si sigue pasando, pero hablaban del vómito santo, no sé si por ahí alguien lo escuchó, hablaban de la risa santa, y estaba ahí alguien predicando y estaba riéndose porque era supuestamente la llenura de la presencia del Señor ¿está sonando bien? No, me asusté, pensé que era mi toque. O por prosperidad y milagros y centran todo en eso y la palabra del Señor se va diluyendo. Hoy resulta que querer ser un buen cristiano, hoy resulta que querer fundamentarnos en la palabra del Señor, y usted dice, yo voy a la iglesia y estoy estudiando, y alguien te dice, vamos al estudio bíblico, y resulta que estamos ahí, te van a decir, pero te volviste fanático, y te van a decir, pero es que, y tú puedes responder, porque va a ir creciendo en el Señor, va a ir madurando y les va a responder con la palabra del Señor. Algunas cosas, te pusiste legalista, te van a decir. Te pusiste, por ahí se usa el término cabezón. Te pusiste cabezón con la palabra del Señor. Y te van a juzgar de alguna manera. Y te van a decir, te pusiste exagerado. Si el cristianismo no es tan complejo, es más simple, tú estás exagerando. Pero el Señor me llama a la rectitud, el Señor me llama a la santidad. No, te pusiste exagerado. No. Te van a decir que además te van a decir que eres poco tolerante. No tienes amor, te van a decir. Nosotros no vamos a juzgar y ustedes no deben juzgar a nadie. Ese es el cuidado que debemos tener, no juzgar a nadie. Pero sí, yo cuidarme para el Señor. Yo apartarme para el Señor. Yo buscar al Señor. Crecer en el Señor. Y si podemos predicar la palabra, la predicamos y es la palabra de Dios que va a ir haciendo vida en las demás personas. ¿Ven? Por ahí dicen, no, es que tú no quieres vivir la realidad. O están hablando o incluso te pueden decir que hasta eres religioso. Cambian el concepto. Te pusiste religioso. Y cuando a nosotros que entendemos lo que es religioso, de repente duele, ¿cierto? Porque me están diciendo religioso si yo quiero vivir la nueva vida en Cristo. Y es muy probable que te lo digan. Pero ten la fe, ten la seguridad, estés sólido en el Señor, que lo que estamos avanzando, lo que estamos creciendo, nuestra fe bíblica, es palabra de Dios y ellos carecen, es lo que Dios quiere y ellos carecen de la palabra de Dios. Si pones tu fe en cualquiera de estas experiencias, objetos, cualquiera persona, y no en la palabra del Señor y no en Jesucristo, mis hermanos, hay algo que va a pasar. Y yo creo que a quienes se han dado una vuelta o más de una vuelta buscando un lugar para servir al Señor, se van a dar cuenta que en algún momento sienten que hay un vacío todavía. Y de repente viene, si tú pones tu fe en estas cosas que estoy diciendo, que son la fe torcida, y no fe en la palabra ni en Jesucristo como nuestro Salvador, viene la frustración. Porque pasan los años y no avanzas. O sea, caminas, pasan los años y no vas creciendo en el conocimiento, no logras la plenitud de Dios, que es lo que Dios quiere en cada uno de nuestras vidas. Entonces viene la frustración y sientes que en algún momento fuiste engañado también por tanto tiempo. Bueno, otro ejemplo, que algunos tuercen la palabra del Señor, los invito a leer Marcos 9:23. ¿Puedes verlo ahí? Marcos 9:23. Mayormente, esto lo tuercen los de la prosperidad. Dicen, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El otro día les decía que aprendiéramos algunos versículos de memoria, ¿cierto? Apréndanse ese de memoria, pero con el contexto, que aprendíamos del contexto, ¿bien? Porque algunos se lo saben de memoria, oye, pero tú no tienes fe, yo tengo fe.
Por eso tengo el tremendo auto que tengo. Bueno, ahora tengo la camioneta de mi papá que me prestó, pero yo tengo fe y voy a tener un híbrido más bonito que el de un hermano por ahí. Eh, pero yo tengo fe. Tú no tienes fe. Y como que hacen y te hacen dudar, ¿ah? Te hacen dudar. Entonces, pero claro, si puedes creer, al que cree todo lo es posible, se centra en eso. Y se centran y se quedan ahí. Al que cree todo le es posible. Pero la palabra del Señor, y hablando de la mala interpretación de la palabra del Señor, te deja leer ahí. Pero una buena interpretación, que algún día, si Dios quiere, vamos a hablar de hermenéutica, te lleva al contexto. Y leemos el texto anterior. Ahí vamos a ver, ¿a qué está diciendo esto? ¿A dónde lo está diciendo? ¿Ustedes creen que lo que dice, y si puedes creer, al que cree todo le es posible? ¿Ustedes creen que ahí todo es todo? Y pensemos, ¿a quién le gusta el mar? ¿Un yate, por ejemplo? Vámonos al extremo, ¿sí? ¿Al que cree todo es todo? No, porque el texto me está enseñando, es claro que no, o sea, el texto me está enseñando que no. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Vamos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si puedes creer, al que cree todo es posible, vamos más rápido, no se usa bien. Bien, se usa de manera incorrecta. Y acá cuando dice, usa bien la palabra de verdad, está hablando de usar la palabra del Señor de una manera correcta. Es como tirar una línea recta y no una línea torcida. No es como tirar una línea recta. La fe que la gente ponga, en la fe que la gente va a colocar en la palabra del Señor, en el mensaje del Señor, será una fe sana. Será una fe que es sustentada. Cuando se traza bien la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:16, el verso siguiente dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cancrena. La palabra, las palabrerías, está hablando de lo que hablaba en Tito, las fábulas, carcomerá como gangrena. Es algo que se pudre. ¿Quién ha visto alguna herida con gangrena? Es algo que se pudre, ¿cierto? Y está maloliente incluso. De los cuales son Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan a algunos. Ahí hay un tema después para ver, pero Timoteo tenía que ser muy cuidadoso. El apóstol Pablo también le estaba enseñando a ser cuidadoso, se lo enseñó a Tito, el apóstol Pedro se lo está enseñando también en su carta a nosotros, ¿cierto? Otro ejemplo, cuando se tuerce la fe, es cuando lo que dices lo vas a recibir, porque tus palabras tienen poder. O decláralo por fe, es cuando ahí se va torciendo. Porque les decía el auto, ven un auto, ese auto va a ser mío, un Porsche. No estoy pensando individual, estoy pensando en uno familiar, así uno más grande. Pero porque me acordé que un doctor tenía uno y yo decía, me gustaría tener un azul súper lindo, lo declaro. No. Entonces, citan versículos nuevamente que están sacados de contexto y lo estudiamos hace poco y no recuerdo si fue en el estudio bíblico o fue en esta misma serie que lo hablamos hace un par de reuniones atrás. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo, ¿está bien dicho? Sí, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Entonces, lo digo, lo declaro. ¿Se recuerdan cuando aprendíamos de este texto? Hace un par de semanas, en cuando le dice, si le dijera a este monte, muévete, y hablábamos de mover las montañas, que era un hebraísmo que se usaba y Jesús se les estaba enseñando a los discípulos, ¿se recuerdan? Y tiene todo un contexto.
que le está enseñando sobre estas verdades que algunos tenían o estas convicciones que tenían que no podían convencerse, no podían entender que Jesús era el Señor, que no podían entender el plan de salvación del Señor, y tenía esto decía, de mover montañas. Si tuvieras fe, podrías sacar esas montañas, esas convicciones que están en tu corazón, esas creencias antiguas, cerradas. ¿Me entendieron, cierto? Que era para poder, era lo que estudiábamos un poco tiempo atrás. ¿Cómo saber si estamos interpretando bien también la palabra del Señor? Y en eso hay reglas de interpretación. Y en esas reglas de interpretación las vamos a ir estudiando, y lo aprendíamos en el estudio bíblico el otro día, ¿cierto? Que teníamos que leer el contexto inmediato anterior o el contexto posterior. Y eso nos daba una mejor interpretación y una interpretación correcta de la palabra del Señor. ¿Bien? Por ejemplo, le hago un ejemplo. Si usted recibe un correo o un WhatsApp, ahí ustedes ya usan más WhatsApp, parece que no entendieron el correo. Llega un WhatsApp y llega un WhatsApp que dice leer más varias veces. Tú dijiste, leyó, basta, estoy esperando, o sea, va a ser una carta de un mensaje a Paulina. Yo estoy en el trabajo y le digo leer más, voy a ir al final. Voy a leer al final, y Paulina dice, estoy muriendo. Y un texto al final dice, estoy muriendo. Y yo salgo corriendo, agarro el auto, me voy para la casa, llego allá y ahí lo leo. Estoy muriendo de amor por ti, por ejemplo. ¿Creen que diría eso, no? Oye, pero se rió ella primero que ustedes. Pero ahí saqué de contexto una frase, ¿cierto? Interpreté mal la frase, salí corriendo, léalo rápido, o sea, salí en el auto, casi provoqué un accidente, llegué a la casa. Oye, pero no leíste bien. Si yo te estoy diciendo que estoy muriendo de hambre, no sé, no amor por ti, estoy viendo otra cosa. Compra luego lo que te encargué. Por ejemplo, eso es sacar una frase de contexto. Cuando lo están diciendo acá, el texto que leíamos recién, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces yo digo y va a ser hecho. Y es donde debemos tener mucho cuidado. Contexto dice, por tanto os digo que todo, el 24 dice, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el texto que es el texto siguiente. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, vendrá. La palabra del Señor es clara también cuando nos dice lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Porque si yo digo con mi boca, o sea, yo le diría, Melipilla entero, están todos perdidos porque no dijeron todo lo que quisieron, y si era solo decirlo nomás lo iban a tener. O sea, un departamento, cualquier cosa, por ejemplo. Bueno, vamos a leer Palabra de Dios para Todos, el Marcos 11:24, texto que estamos leyendo. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, entonces todo lo que pidan será suyo. Pero no olvides la enseñanza bíblica, que debe ser conforme a la voluntad del Señor. Decir lo declaro, decir lo confieso, decir lo digo, eso anula la soberanía de Dios. Mira, entendamos eso. O sea, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. ¿Bien? Yo no puedo ordenarle a Dios. Debo tener y deben tener mucha fe en nuestros corazones. Debemos tener fe. Cuando pidamos con fe. Pero si es tu voluntad, Señor. Decir, yo lo declaro, decir, yo hago esto, y alguien dijo por ahí, no acepto un no por respuesta, orando con mucho amor por una persona, que era un pastor que estaba con cáncer, casi como dándole instrucción a Dios. Hay una teología que es un conocimiento de la palabra del Señor que se está distorsionando, que está torcido. Bien, volvamos a la enseñanza. Entonces, a veces Dios no va a responder los deseos de tu corazón, porque Él conoce el futuro y Él es soberano y Él va a responder según su voluntad, y a veces responde también para bien para nosotros, y a veces sí lo va a responder. Y cuando responda, estamos contentos, y cuando no responda, tenemos que aprender a estar contentos.
en el Señor, porque Él sabe y Él quiere lo mejor para nosotros. Esa es una verdad, hermanos. O sea, no podemos ordenar a Dios una cosa, no podemos dejar de entender que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere, con quien Él quiere y donde y cuando Él quiere también, ¿cierto? Más del 90% de la iglesia están torcidas en ese punto. Mira el número que les di, era un poquito más alta pero yo me tiré un poquito más abajo, más alta la estadística, pero más del 90% de la iglesia están torcidas en ese ámbito. Conozco un hombre de acá cerca, en Melipilla, que una mujer que declaran las cosas y por ahí a una persona conocida le decían, oye, decláralo, fueron a un lugar, declara lo que es tuyo, písalo, asegura lo que es tuyo y Dios te lo va a dar. Y al final pasó el tiempo, incluso entiendo que esta persona conocida pagó una parte de esta inversión que iba a hacer y de repente todo se cayó. ¿Falló Dios ahí? ¿Le falló la fe? A lo mejor no tienen fe en Dios. No, porque es la voluntad de Dios, pero también en esta intención, o esta persona que es profeta supuestamente y habla y enseña, decláralo, písalo, está desviada, está con una fe torcida. Eso no enseña la Biblia, mis hermanos. La Biblia nos habla que debemos orar. Amén. Debemos creer en el Señor, que lo que le pedimos en su voluntad Él lo puede hacer. Bien. La fe sana es pedir conforme a la voluntad de Dios, y si responde bien, y si no nos responde, bien también. Amén. Porque sabemos que su voluntad es perfecta. Descansemos en eso, que la voluntad del Señor es perfecta. Entonces, ahí hay otro lado, ahí me puedo ir para el otro lado. Mira lo que pasa acá. Yo me puedo ir para el otro lado y no pido porque que se haga la voluntad del Señor nomás. ¿Te fijas que el equilibrio, te acuerdas la ilustración que dimos antes de empezar? Estoy por acá arriba caminando en un camino bien cuidadoso porque si me voy por un lado me caigo. Entonces, yo lo declaro, yo tengo fe, yo confío. Y la otra es no pedir nada. Yo le pido al Señor. Yo confío en el Señor. Yo le voy a pedir y que haga conforme a su voluntad. Lo voy a hacer con fe. Que el Señor puede sanar, puede librar de cáncer. El Señor puede hacerlo. Lo puede hacer. El Señor sigue obrando en milagros. Pero debemos tener el equilibrio que siempre también nuestro pastor nos está enseñando. Esa fe, mis hermanos, sana, nunca se va a desanimar. Pero la fe que no es sana, que está torcida, se desanima. Y sale y dice, voy a ir a buscar otro lugar. Porque no era como correcto lo que me estaban diciendo. Voy a ir a un lugar un poquito mejor. Y a veces dan vueltas, casi como, me acordaba ahí como Israel en el desierto. Dieron tantas vueltas. Dios les dio el maná. Y el maná tenía todos los nutrientes, era como un cereal. Tenía todos los nutrientes para que ellos sobrevivieran y estuvieran bien. ¿Y qué le pidieron ellos? ¿Se acuerdan? Ellos pidieron carne. Queremos comer carne. Pero Dios les estaba sustentando, hermano. Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él y en su palabra lo tenemos todo. Hermanos, démosle la profundidad a lo que estamos aprendiendo. O sea, con la palabra del Señor, entendiéndola de manera correcta, lo tenemos todo. No tenemos que inventar nada. No pidamos carne. De cierta forma, quiero una experiencia, quiero esto. Señor, si veo el ángel que está en la iglesia, voy a creer. Si veo el ángel que el hermano dijo que vi un ángel, si yo lo veo, yo voy a creer como todo eso y te voy a alabar también. Creamos en la palabra del Señor. Nosotros caminamos por fe. Justo dice su palabra, por fe vivirá. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría, mis hermanos. Mira, los que siguen estas enseñanzas torcidas, distorsionadas, cuando ellos declaran algo que eventualmente se les da, es peligroso. Es muy peligroso.
Por eso decía, cuando nos fuimos a internet, ¿cierto? Y llegaron todas estas doctrinas y vientos de doctrina y teología, y de repente algo se te da, porque lo declaré, lo dije con mi boca, o lo dije varias veces, o lo pisé. Cuando eso se da es muy peligroso, porque las personas siguen esas enseñanzas, y después siguen esas enseñanzas, esas fe torcida, y la empiezan a compartir con los demás. Entonces, gracias al Señor que nosotros hoy estamos aprendiendo la palabra del Señor de manera correcta. Amén. Y den gracias al Señor por eso. Sean agradecidos del Señor porque, oye, el Señor nos va a ir sacando de a poquito la venta. Nos va a ir sacando el Señor y de repente vamos a ver cada vez más claro, como el apóstol dice ahí, oh, qué hermoso es entender esto. Oh, qué hermoso ahora es entender esto otro. Y vayan llenándose del conocimiento de la palabra del Señor y llenándose de estas verdades bíblicas. Nuestra fe no debe ser débil. Nuestra fe debe ser sólida en el Señor y está sustentada en la palabra del Señor y en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Desgraciadamente eso se ha metido en las iglesias, hermanos, y nosotros debemos, como el apóstol Pablo le está enseñando a Tito, incluso hasta reprender a algunos y ser cuidadosos con eso. ¿Cuántos conocen a Arturo Vidal, por ejemplo? Un futbolista. Ahí a los peloteros lo pueden conocer. Siempre dice, por ejemplo, hace tiempo atrás decía, vamos a ganar la Libertadores. Y vamos a ganar la Libertadores y vamos a ganar esto, decía. Y ahí quedaron. Ese fue el hermano porque parece que no es de Colo-Colo. Por ahí un político dice, vamos a hacer esto y se va a eliminar la delincuencia en el país. Vamos a cerrar o vamos a poner un muro allá entre Arica hasta llegar a Calama y se va a eliminar la delincuencia en el país, por ejemplo. Y son extremistas o son frases que a la gente como que le gustan, ¿cierto? Que a la gente como que le gustan esas frases. Sin embargo, y convocan gente. Entonces pasa esto, que muchas veces este triunfalismo o esta forma de decir las cosas puede convocar mucha gente. Por eso es que nuestra fe debe ser sólida en el Señor y que nada nos pueda llevar o torcer. Un ejemplo que les quería dar por una fe torcida. Un familiar de un amigo tuvo varios hijos y sus hijos se enfermaban y no los llevaba al doctor porque él decía que el Señor lo iba a sanar. Y sus hijos, varios, se murieron, pequeñitos, pero había una fe torcida. ¿Ustedes creen que Dios se molesta si nosotros vamos al médico? ¿Ustedes creen que Dios se molesta si nos hacemos exámenes, por ejemplo? ¿O queremos también alimentarnos, por ejemplo, bien? No, el Señor no se va a molestar por eso. Pero hay una fe torcida en donde se espera, en cierta forma, por ahí se puede esperar, no, Dios que haga su voluntad, pero tú te quedas haciendo nada. Nosotros debemos hacer lo posible, quien va a hacer lo imposible es Dios. Pero hay fe que son torcidas. Para ir terminando, Judas 1, verso 3, o Judas 3 sería: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está hablando que debemos defenderla. Está hablando que nosotros debemos defender la fe. Hermanos, defendamos una sana fe. Acuérdense lo que les decía al principio. Una enseñanza mala tiene una fe mala. Una enseñanza que se desvía, hay una fe en las personas que van creciendo, una fe desviada, una fe torcida. A Tito, el apóstol Pablo le dice, reprende. ¿Te ha tocado alguna vez reprender a algún familiar o decirle a un familiar, no comas esto porque te va a hacer mal?
Tengo un ejemplo para ir terminando. Bueno, ustedes sabían que mi papá estaba enfermo, ¿cierto? Cada vez que voy o estoy con él, le digo, papá, no comas tanto, por ejemplo. Mi papá es diabético. Cuidado con esto. Juega conmigo de repente o juega con mi hermano y se enoja mi hermano, pero cuando voy yo, porque yo de repente le digo las cosas, come poquitito. Pero cuando yo me iba o me voy de la casa, mi mamá lo acusa y dice, comió 3 platos de comida, dice, por ejemplo. Pero uno va y lo aconseja porque lo ama, ¿cierto? Y tú, por ejemplo, tienes a tu hermano, a tu esposa o a un familiar o a quien esté en tu entorno, uno le dice, oye, cuídate de esto o corrige esto. Y lo dice porque lo ama. El Señor hoy nos está enseñando, nos está diciendo que nos alimentemos de manera sana de la palabra del Señor, con una fe y una doctrina bíblica. Eso es lo que estamos enseñando. Nada, como decía el apóstol, mandamientos de hombres, sino que la palabra del Señor, y eso debemos hacer. Y mientras crezcamos conociendo la palabra del Señor, vamos a ir tomando firmeza, vamos a ir tomando robustez, vamos a ir siendo más musculosos en el Señor, no en el gimnasio, ¿bien? Defendamos, hermanos, las verdades del Evangelio, que son sustentadas por la Escritura y por la palabra del Señor. El apóstol Pablo, decíamos hace un rato, defendió con todo, incluso por ahí como que se anduvo casi agarrando con alguien, con un apóstol para defender posturas que eran las verdades del Evangelio, que era la salvación por gracia, y algunos, como dice, traían fábulas o incluso lo convertíamos por ahí con el pastor en la mañana sobre algunos concilios. Uno de los primeros concilios que hubieron decían, ya, la salvación es por gracia, está bien, es por gracia, pero que no coman carne ahogada, pero que hagan esto, o que se circunciden, por ejemplo. No podían entender, no les cabía en la cabeza que la salvación era por gracia y era por fe en nuestro Señor Jesucristo, que el sacrificio de Jesús en la cruz había sido perfecto y suficiente, nos justificó y nos hizo sus hijos. Entonces, esa fe se va torciendo, y hasta hoy en día, y les vuelvo a reiterar, el internet da para mucho. No digo que no escuchen, tampoco vamos a hacer una iglesia que les vamos a decir, oye, enciérrense y seamos casi tipos sectarios. Pueden compartir, pueden escuchar la palabra del Señor, pero tengan el discernimiento de lo que escuchan, estudien la palabra del Señor para que lo que escuchen les ayude y no los desvíe de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque no les guste, y eso se lo vamos a repetir y por ahí ya se lo he dicho, aunque no les guste, a veces las enseñanzas vamos a ser enfáticos, y nuestro pastor ahí nos ha enseñado también al respecto, en defender la sana doctrina. Aunque no les guste, de repente vamos a tener que conversar a algunas cosas para que vamos siendo cada vez más como Cristo. Eso es lo que vamos a buscar. Y por ahí se habla de disciplina, pero no digo, vamos a conversar con amor, pero guiándolos a la palabra del Señor. Amén. Vas a encontrar personas en tu diario vivir con fe distorsionada. No los ataques, solo guíalos con la palabra del Señor. Tampoco dile, sal de esa iglesia que están equivocados. No, háblales la palabra del Señor, diles cómo estudiamos la palabra del Señor y que el estandarte correcto, quien alumbra nuestro camino, es la palabra del Señor, y enséñale la palabra del Señor. Pero no le digas que se salga de ese lugar. El Señor Jesús nunca le dijo, salgan de este lugar, o no. Dijo, crean en el Evangelio. Decía, arrepentíos. Eso es. Amén. Filipenses 6, verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomemos el escudo de la fe, mis hermanos. Y el escudo de la fe nos va a ayudar cada día para estar protegidos de este peligro de torcerse, de este peligro de una fe torcida, de enseñanzas que están lejos de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor guarde su palabra en nuestra vida. Oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Gracias te damos, Dios eterno, por tu amor, por tu bondad, tu palabra, Señor, que es perfecta para nosotros. Gracias, Señor, porque nos adviertes en esta tarde, hablando de la fe verdadera, Señor, de los peligros que hay
de torcerse, Señor, de desviarnos o de distorsionar la fe. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú, Señor, nos diste este libro maravilloso que es tu palabra. Y hoy tú nos permites estar en una iglesia, Señor. Todos podemos estar en una iglesia donde nos enseña una sana palabra de Dios, una fe bíblica, Señor. Podamos crecer en ella, Señor. Podamos buscarte cada día más. Podamos, Señor, ser sabios, Señor. Inteligentes, no como decía el apóstol Pedro, aquellos inconstantes que tuercen la palabra por ser inconstantes, o aquellos indoctos que por no estudiar la palabra le dan una interpretación incorrecta, Señor. Ayúdanos a crecer, a ser sabios en tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, que alabes el hombre en conocerme. Ayúdanos, oh Señor, a conocerte cada día más, a buscarte cada día más, Señor, a amar tu palabra, a amar tus verdades, Señor, a defenderlas, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor, a hacer, Señor, tu voluntad y a no caer, Señor, en estos riesgos y estos peligros, Señor. Gracias te damos. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, Señor, bendice cada una de nuestras vidas. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.